Ok. Bueno, muy buenas noches. Dios les bendiga a todos los que estamos acá en el templo. Saludamos a todos los hermanos, ministros que se están conectando en este momento y los que verán esta grabación en diferido. Bienvenidos a nuestro seminario bíblico Reina Valera. Vamos a comenzar en esta noche haciendo una oración, poniendo delante del Señor esta enseñanza. Padre, queremos darte muchas gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por esta oportunidad que una vez más nos das de estar delante de ti. Queremos agradecer por cada hermano y hermana, por cada ministro que ha dispuesto su tiempo para escuchar, para asistir a esta enseñanza. Te pedimos que bendigas su mente, su corazón y que tomes en este momento control de cada uno de nosotros. Te damos toda la honra y la gloria, Señor, y te pedimos que nos bendigas con la dirección del Espíritu Santo para esta enseñanza tan importante, para esta materia tan trascendental como lo es la adoración. Señor, queremos darte gracias y encomendamos nuestro tiempo a ti y a tu voluntad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien. Bienvenidos a nuestra materia de adoración verdadera. De eso se trata la asignatura que vamos a estudiar en este momento. La adoración verdadera es algo muy importante que debe siempre manejarse, que debe siempre enseñarse en las congregaciones, en los seminarios, no solamente como nivel de alabanza, sino también como de interés y conocimiento general en medio de la congregación, ya que es muy importante no obviar la necesidad de adorar al Señor como la palabra lo manda, en espíritu y en verdad. Y vamos a mirar el texto áureo que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y el versículo 20. Juan capítulo 4, versículo 20. Bien, vamos a leer los versículos 20 al 24. Dice la palabra de nuestro Señor: le dijo la mujer: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Repito, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dígale al que está a su lado: es necesario adorar al Señor. Repítase usted que está ya conectado, amado: es necesario adorar al Señor. Así que la titulación que le hemos dado en este momento a esta asignatura que vamos a ver por este periodo es la adoración verdadera. Pero surge la pregunta: ¿qué es la adoración verdadera? Para algunos de ustedes, ¿qué es la adoración? ¿Alguien que quiera participar allá en la conexión? ¿Alguno que quiera participar aquí en el templo? Para usted, ¿qué es la adoración? Alabar a Dios. Muy bien. ¿Quién más puede decirme para usted qué es la adoración? A ver, los músicos de la iglesia. Para mí la adoración es
Ah, el jefe del grupo. A ver, cuéntame, a ver, ¿para ti qué es la adoración? Exaltar. Ok. Amén. Muy bien. Muy bien. Adoración. Muy bien. ¿Quién más puede darnos otro concepto de lo que es la adoración? Una rendición. Una rendición. Muy bien. Buenas Bien. noches. Buenas noches. Aquí voy a dar un concepto, amada, y escuchamos tu opinión. Por aquí me están diciendo rendición y su merced me está diciendo, aquí la amada de medios me dice pasión, deleite. Su merced, que está ya conectada, cuéntanos para ti qué es la adoración. Dianelis. La adoración también es un arma para derribar al enemigo. Muy bien, muy bien. Un arma para derribar al enemigo. ¿Alguien más que quiera participar? Hola, hola, Un hola, acto hola, de honra. hola. Regálanos tu nombre. Buenas noches. Dianelis. Dianelis, bienvenida. Cuéntanos para ti qué es la adoración. Un acto de honra. ¿Un qué, perdón? Un acto de honra. Un acto de honra. Muy bien. Un participante más. Luis, cuéntanos para ti, Luis, qué es la adoración. Saludos, Luis. Bendiciones, pastor. Yo tengo un Bendiciones. concepto acá que averigué hace tiempo. Dice que adorar es el grado máximo de alabanza, es entregarse completamente y comprometerse a seguir los lineamientos a quien se adora. Ese es Mu- el concepto, lo investigo yo hace tiempo. Muy bien, ese es un buen concepto. Rendición, coincidimos con lo que nos dijiste acá en el salón. Bien, la adoración es algo trascendental. Quiero agradecer a todos los participantes a esta reunión. Perdón, yo me acomodo por acá esto. Quiero agradecer a todos los participantes a la reunión. Es importante todos estos conceptos porque esto engloba en sí la necesidad de entender qué es la adoración. Y tomando este texto áureo de Juan 4, 20 al 24, que lo teníamos también de pronto en pantalla en la siguiente diapositiva, eres tan amable. Encontramos que el Señor Jesús se encuentra teniendo una conversación ¿con quién? Con la mujer samaritana. Este relato todos lo hemos escuchado y releído quizás muchas veces, pero cuando nosotros nos ponemos a pensar un momentico sobre la profundidad del texto, vamos a ver entre líneas unas verdades espirituales que no pueden pasar desapercibidas. Esas verdades espirituales las vamos a ir conociendo a través de la lectura del texto. Al final de la enseñanza de esta parte y la próxima, les voy a estar compartiendo el material para que lo puedan ustedes tener completito. Los que deseen tomar apuntes también perfecto, pero la idea es que podamos ir como ir dejando escrito aquellas cosas que nos llaman mucho la atención o que nos impactaron, palabras, frases o pensamientos que solemos tener. Mientras el Señor hablaba con la mujer samaritana acerca de lo que ella le decía, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Luego de esa intervención, el Señor comienza a darle una explicación que se encuentra en pantalla y para que nosotros podamos avanzar vamos a entender que el Señor Jesús abordó este tema con profundidad, con amplitud y de esa forma respondiendo esas preguntas que la mujer le hacía, la orientó al cómo ofrecer una adoración al Padre que sea del agrado, no del hombre, del agrado del Padre. Eso es lo importante. Desde aquí empecemos a plantearnos lo siguiente. Cuando yo vengo a la iglesia y escucho la adoración que se da, ¿es una adoración que a mí me parece ser de mi agrado o no? Cuando yo estoy adorando a Dios, siento que esa adoración que le estoy ofreciendo a Dios es del agrado del Padre
o no? ¿O tiene que ser primeramente que a mí me agrade para poder decir si a mí me agrada, le agrada al Padre? ¿Sí? Si yo estoy aquí en la iglesia y están acá ministrando, entonces tiene que ser una alabanza, mejor dicho, que me haga levitar, no sé, que me sacuda, para yo decir, uff, esa alabanza sí me agradó, sí me gustó. ¿Sí? O cuando yo vengo al templo para adorar al Padre, yo me conecto al espíritu de la adoración para junto con la congregación ofrecer esa alabanza pública al Padre, centralizada, no solo de mi agrado, sino hacia el agrado del Padre. Porque como reflexionaba el Señor Jesucristo, Él decía que ese tipo de adoradores son los que el Padre necesita, que le adoren en espíritu y en verdad. Y los que le adoran al Padre, esos son los verdaderos adoradores. Pero van a surgir diferentes preguntas a lo largo de esta enseñanza, y es cómo nosotros podremos saber cuál es la alabanza o el tipo de alabanza que le agrada al Padre. Pregúntense cada uno de ustedes cuál es el tipo de alabanza que le agrada al Padre. De seguro van a salir muchas hipótesis, teorías, van a salir dogmas, van a salir una cantidad de cosas. Es que yo creo que al Padre se le debe adorar de esta forma. Otro va a decir, no, al Padre se le debe adorar de esta manera. Otros van a decir, no, es que hay que añadir de esto. Otros van a decir, no, es que hay que quitarle de aquello. Otros van a decir, no, es que al Padre tenemos que usar ciertos tipos de ritmos o instrumentos, entre muchas otras cosas, para poder enfocar esa adoración que sea de agrado al Padre. Pues bien, pensando en esto justamente y en la diversidad de pensamientos que existen en torno a lo que es la adoración, vamos a partir del eje temático de qué es la adoración verdadera, pero también cuál es el tipo de adoración que le agrada al Padre. Y de esa forma, en ese estudio, ustedes pueden ver allá en pantalla en la diapositiva, analizaremos qué es adoración verdadera. En segundo lugar, vamos a ver las características de la adoración a la luz de la Biblia. En tercer lugar, vamos a ver también cómo adorar al Señor Dios correctamente. Y también profundizaremos sobre la enseñanza que el Señor Jesús dio sobre este tema a la mujer samaritana. Muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a trabajar 9 puntos temáticos. Allí se encuentran en la siguiente diapositiva 9 puntos temáticos. El primer punto que vamos a trabajar es ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Y por eso empecé haciéndole a cada uno de ustedes una pregunta hace un momento. Para ti, ¿qué es la adoración? El segundo punto que vamos a trabajar es el papel de la música en la adoración. El tercer aspecto, Dios y la obra de la cruz deben estar en el centro de nuestra adoración. En cuarto aspecto, la adoración no es una actividad opcional. Quinto aspecto, adoración pública y adoración privada. Sexto, adoración y servicio. Séptimo, a Dios no le agrada cualquier tipo de servicio. Octavo punto, adorar incorrectamente puede ser peligroso. Y el último punto que vamos a referenciar son los beneficios de la adoración. Bien, sin más preámbulos, comenzamos entonces con el primer punto. ¿Qué es la adoración? Algunos decían, adoración es como entrega, es rendición. Adoración es como un sentimiento, adoración es una verdad, es una realidad. Hay muchas connotaciones en cuanto a lo que es la adoración. Sin embargo, vamos a partir desde la etimología o raíz de la palabra adoración. La palabra adoración procede del latín en la siguiente diapositiva, adoratio. Del latín adoratio, que significa acción y efecto de rendir culto. Eso significa la palabra adoración.
Luego encontramos unos componentes léxicos que es importante traerlos a colación para profundizar un poquito. Encontramos el prefijo ad, lo que está en rojito, que significa hacia. El segundo prefijo, orar, oraré. Y de esa forma, orar, oraré significa hablar públicamente o en voz alta, expresarse, rogar, solicitar, dar un discurso, rendir culto a Dios. Entonces aquí vamos a mirar una primera parte que es interesante de lo que es orar. Cuando nosotros nos dicen qué es adorar, entonces más de uno, o digamos la mayoría, solíamos pensar, pues es levantar al Señor, levantar las manos y adorar al Señor. Eso es adorar para muchos, ¿sí? Pero encontramos la raíz etimológica a través de estos componentes léxicos, encontramos que es mucho más que adorar. Mire, ahí adorar es hacer algo de hablar públicamente. Cuando yo hablo públicamente acerca de Dios, estoy adorando. Cuando yo hablo públicamente o en voz alta, también estoy expresándome. Eso es adorar, expresarse. Adorar también tiene otro significado y es rogar. Rogar, la adoración es un ruego, la adoración es una solicitud, la adoración es dar un discurso, como lo leímos hace un momento, pero también adorar es rendir culto a Dios, que es lo que la mayoría de nosotros entendemos por adorar. Ahora encontramos también el sufijo sion, adoración, que es acción y efecto. Podríamos por lo tanto nosotros decir adorar es la acción o el efecto de rendir culto a Dios. Y de esa forma nosotros encontramos un poco más condensado este término tan importante sobre lo que es la adoración. Pero también vivimos lo que es la significancia espiritual de adoración. El significado espiritual, ahí lo tenemos, es el término referente al acto o acción de atribuir honra, reverencia o dignidad por parte de adherentes religiosos a aquello que se considera divino. Esa es otra acción en cuanto a lo que es el significado espiritual de adorar. Ahora nosotros, entrando en lo que es el conocimiento de la adoración cristiana, encontramos una definición, allá la tenemos en pantalla. Esa definición es la atribución de honra y dignidad al Dios triuno. Es decir, somos creados, escogidos, santificados y adoptados del Padre para alabanza de su gloria. Y la primera cita bíblica que encontramos se encuentra ya en Efesios capítulo 1, versículo 1, versículo 6 y versículo 12. Fuimos creados para alabanza de su gloria. Si usted desea lo puede leer ahí, si quiere solo anótelo y lo puede estudiar en casa. El pecado fue una de las razones por las cuales lamentablemente se cortó nuestra comunión en cuanto a lo que es la adoración con el Padre. En un comienzo, en Edén, Adán, Eva, dice la escritura que ni siquiera se avergonzaban de cómo estaban. ¿Sí? Ellos estaban desnudos, pero tenían como unas vestiduras celestiales que no les dejaba, resplandecía la gloria de Dios en ellos. Y ellos estaban en una continua comunión con el Padre, por tanto, le adoraban continuamente. Sin embargo, cuando entró el pecado, se cortó, se partió esa comunión entre Dios y el hombre. Aquí encontramos entonces que uno de los primeros obstáculos para nosotros no poder adorar a Dios es el pecado. Fue el primer obstáculo y que lamentablemente sigue al momento en vigencia, siendo tropiezo para nosotros poder adorar a Dios. Quiero preguntarles algo. Cuando de alguna manera hemos fallado o sentimos culpabilidad por algo, ¿nos sentimos en las condiciones completas para adorar a Dios? Antes como que, yo como que no quisiera ir al culto, porque es que no me siento bien. Yo sé que la embarré, yo sé que le fallé. Y si vengo al culto,
no tengo la actitud de adoración, tal vez me hago allá atrás o alguna cosa, y ese día el Señor sí que habla y sí que le dan palo a uno. Ay, Dios de gloria, ¿cierto? Porque pues uno sabe que tenemos lo que es la culpabilidad del hombre. Sin embargo, allí somos nosotros conscientes de que hay algo que es oposición. Y tengamos esto de una forma muy estructurada. El pecado es el primer obstáculo para una adoración verdadera ante el Padre. Y de esa forma, nosotros vemos que al ser cortada esa relación con el Padre, surgió algo que logró restaurar esa comunión entre el hombre y Dios. Y fue a través del Señor Jesucristo. Su sacrificio, su sangre, el derramamiento de su vida como propiciación por nuestros pecados nos redimió e hizo algo que es fundamental nosotros entender, amados, y es que el Señor restauró la comunión perdida entre el hombre y el Padre, haciéndonos de nuevo como verdaderos adoradores. Entonces, si yo sé que el primer obstáculo para ser un adorador de espíritu y verdad es el pecado, yo debo confesar el sacrificio de Jesús y pedirle que con su sangre me limpie. Allí Él va a restaurar mi comunión con el Padre y me va a levantar de nuevo para poder rendir esa adoración que agrada al Padre. Una adoración en espíritu y en verdad. Bien, amados, Jesús lo dio a entender cuando le decía a la mujer samaritana: el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Padre tales adoradores busca que le adoren. Además de eso, la adoración será una de las principales, si no decirlo la principal función que todo redimido en el reino de los cielos tendrá ante el trono de Dios. Apocalipsis 4, 8 al 11 nos enseña, vamos a leerlo un momentico si son tan amables en los medios. Apocalipsis 4, 8 al 11 nos enseña que es la principal acción que nosotros vamos a tener en la eternidad. Sí, señor. Bien, estamos esperando aquí que se proyecte. Entonces le tengo una noticia. Si usted tiene problemas con la adoración aquí en la iglesia, ay, porque es que es muy larga, es que en Filipos adoran mucho, que no sé qué, hermano, métase en el espíritu para que adore, para que usted fluya ante el Padre con ese deseo de adorar. ¿Saben? Porque aquí es donde nos estamos preparando. ¿Cómo? Ay, perdón. Sí, porque en el cielo vamos a estar adorando a todo momento. Claro que sí, amado, claro que sí. Entonces, tengo que prepararme para adorar aquí en la tierra, porque en el cielo le voy a adorar para siempre. Bueno, vamos a continuar entonces. Voy a tomar aquí mientras tanto la cita bíblica en la Biblia. Y tranquilos, pueden poner la diapositiva. Y ustedes me ayudan a buscarlo ahí en casa, la cita bíblica de Apocalipsis 4, 8 al 11. Tiene algo muy lindo y especial para que nosotros lo podamos asimilar. Dice la palabra del Señor. 4, 8 al 11. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos. Y escuchen, y no cesaban. ¿No qué? No cesaban. Día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre, versículo 9, que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno
digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en este texto bíblico? En el cielo no se cesa de adorar al Padre. Esa adoración es tan tremenda que mueve a que todo lo que hay en el cielo adore al Padre. Por algo decía el salmista, y todos vamos a repetirlo: todo lo que respire, y ahí hay un coro, sí, todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo que respire. Aún más, David añadía en el último salmo: alabadle con todo, con decacordio, con voz, con trompeta, con címbalos resonantes, con gritos de júbilo, con todo, adoren a Dios. Así que yo quiero preguntarles, mientras nosotros estamos aquí en la iglesia, en la casa, en el lugar donde sea que estemos, estamos adorando con todo nuestro ser al Señor. Estamos adorándole solamente cuando venimos a la iglesia. Y es que yo solo adoro a Dios cuando cojo el micrófono y canto. ¿De resto? ¿O será que yo adoro al Señor en todo momento? Puede ser que no en todo momento, porque también a veces hago otras cosas. Pero sí sé que cuando tengo ese deseo de adorar a Dios, pongo una canción y lo adoro. ¿Cierto? Escucho algo y lo adoro. Veo alguna cosa que es para glorificar a Dios y le adoro. Vivir en una continua actitud de oración es algo precioso ante Dios. Por favor, volvamos a la diapositiva y miremos entonces que en la Biblia se observa que el adorador tiene una relación personal con Dios, amándole con intensidad. En primero, adoración genuina implica entrega de todo como una ofrenda de amor. Eso es parte de lo que implica este tipo de adoración. Y hay una cita bíblica en Romanos 12:1 donde dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Además de esto, adorar también implica sumisión y obediencia. Dígale al que está a su lado: adorar implica sumisión y obediencia. Entonces, si yo soy una persona obediente a mis padres como hijo, estoy adorando a Dios. Si yo soy, ojo, y a esto a más de uno no le gusta que se le diga, si yo soy una persona obediente a mi pastor, si soy una persona que es sujeto a mi pastor, estoy honrando a Dios. Pero muchos tienen problemas con la sujeción. Muchos, lamentablemente. Aún más, han sabido camuflar y disimular muy bien una falsa obediencia a sus pastores. Porque ante ellos mi pastor, y le limpian el saquito, y le quitan las motitas, y le traen tintico y todas esas cuestiones, pero a espaldas de él, ese pastor, no, es que tremendo. Pasa. ¿Cuántos más adoran a Dios de labios, pero su corazón está lejos de Él? O sea que también en la adoración hay hipocresía, suele haber. Así que si nosotros seguimos andando un poquito más, vamos a seguir encontrando muchas más cosas que son interesantes. Bien, mire lo que dice acá. Luego de decir adorar implica sumisión y obediencia, no se puede adorar sin primero rendir la voluntad y obedecer. Primero rindo mi ¿qué? Voluntad y obedezco. ¿Cómo puedo yo rendir teniendo rebeldía en mi corazón? ¿Cómo puedo yo adorar teniendo rebeldía en mi corazón? ¿Cómo? ¿Cómo puedo yo caminar en insujeción y decir yo adoro?
¿sí? Puede que yo sea una persona que cante muy lindo, no, mejor dicho, que yo cante y haga llorar a todo mundo. Ay, no, es que esa voz que tiene el hermano tal, cuando el hermano canta, no, mejor dicho. Eso toda la iglesia se quebranta y una cosa y la otra. Pero cuando el hermano músico adorador se baja del altar, sigue viviendo la vida como la acostumbra vivir. ¿Y qué nos ganamos nosotros con eso? Si yo solamente me subo al altar y en el altar es donde yo doy muestras como si fuera un adorador, pero luego me bajo del altar y vivo una vida en desorden. Muchas gracias, pastora. Si yo soy así, ¿creen ustedes que esto es aceptable delante de Dios? Pregúntese cada uno de ustedes, los que están allí conectados, ¿está bien lo que yo estoy haciendo? ¿Le agrada mi forma de adorar a Dios? Cuando yo voy y le adoro y levanto mis manos y me salen lágrimas y me ven, no falta sino que me aparezca la corona traslúcida, que me glorifique yo en Dios. Pero cuando termino esa adoración y me transformo, me pongo la vieja vestidura, el ogro, el malhumorado, el malgeniado, el que no se lo aguanta a nadie, el que tiene una vida que uno no sabe que es cristiano. Uno sabe que es cristiano porque pasó un día y lo vio cantando. Ay, este es cristiano. Pasa muchas veces. Entonces va a tocar que el hermano tenga una cama ahí en el altar para que viva santo, porque entonces ¿cómo hacemos, no? Mire cómo es de particular esto, iglesia, y los amados que nos están acompañando. La adoración es una actitud permanente de rendición, de voluntad, de obediencia a Dios. Eso es adorar. Empecemos desde ya a estructurar el concepto de lo que es la adoración. No es solo levantar las manos y cerrar los ojos y bendecir a Dios. No es solo tomar un micrófono y cantar, es honrar a Dios en todo lo que yo haga, en todo lugar. Allí estoy yo dando. Si empezamos a comprender un poquito cómo se amplifica el concepto de lo que es la adoración, es maravilloso y vamos a ir descubriendo a medida que vamos avanzando en estos tópicos cosas muy, muy interesantes. Muchas gracias por el tintico para el pastor. Ya me motivaron. Vamos a irnos de vigilia esta noche con esta enseñanza. Muy bien. Otro punto muy lindo, Mateo 7:6. Dios mira nuestros corazones antes ¿de qué? De hablar. Mateo 7:6. Dios mira nuestros corazones antes de hablar. Marcos diré. Entonces vamos a ver qué nos dice acá. Versículo 6, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Lejos de mí. ¿Hay alguien que tiene el micrófono activado? ¿Alguien desea participar? Vale. Listo. Dice la palabra: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y ustedes creerían que al Señor le agradaría mucho una honra de labios y con el corazón quién sabe dónde? ¿Se imaginarían ustedes? Tan lindo que es cuando uno llega ante una persona y le dice esas palabras sinceras del corazón, así como cuando el esposo llega y le habla a la esposa y le dice esas palabras tan lindas, y ella le ve sinceridad en el rostro a él y lo abraza, porque ella sabe que él está siendo sincero. Pero imagínense que las hermanas son tan inteligentes que ellas se dan cuenta cuando uno está siendo sincero o no, cuando el esposo le está diciendo la verdad o no. ¿Cuánto más el Padre, que conoce lo que hay en nuestro corazón, sabe con qué intención nosotros le adoramos? ¿Quieres tener motivos para adorar al Padre? Hay muchos motivos. Y a veces sería mejor estar callado, con la cabeza inclinada, orando y no tratando de dar una alabanza que no nace, que no sale. Porque ¿eso qué es para el Padre?
Pero tan lindo que es cuando a veces uno tiene tanto gozo en su corazón, algo maravilloso, una presencia poderosa de esas que se saben derramar aquí en Filipos, Dios mío de gloria. Y uno no puede ni cantar. Yo veo a veces los músicos que no pueden ni cantar. Eso, agarran ese instrumento ahí a un lado y a llorar porque es que están ministrados de la presencia de Dios. Eso es ser un adorador. Eso es sentir el Espíritu fluyendo en nosotros, el Espíritu de la verdadera adoración. Y eso es lo que nos debe llevar o motivar como iglesia para siempre tener esa preferencia de adorar en espíritu y en verdad. Además de ello, la adoración va más allá de lo que es la acción de gracias por las bendiciones recibidas. Una cosa es la adoración y otra la acción de gracias. Y vamos a hablar un poquito de esto. Uno no necesita... Ay, no, es que el Señor a mí me dio algo tremendo, entonces tengo motivos para ir a adorar. Ah, ok. O sea que tengo que condicionar mi adoración. Dios me tiene que tener en gloria y en bendición en todo lo que yo me imagine para decir, hoy sí voy a adorar a Dios porque Dios me bendijo. Y entonces cuando estamos en los momentos difíciles, ¿qué? Cuando tenemos dificultades, cuando se nos enferman los hijos, cuando tenemos problema en el trabajo, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, ¿qué? Ah, no, ahí yo no adoro a Dios porque me está yendo muy mal. ¿Saben? Un corazón agradecido por el Padre es alguien que siempre le va a adorar incondicionalmente, porque Él te amó a ti incondicionalmente, así como me amó a mí. Él no dijo, yo voy a mandar a mi hijo y que mi hijo muera por... Aquí le paso la lista, hijo, por estos. De tal manera amó Dios al mundo. Pero saben algo. Si yo dejo que mi adoración sea condicionada, déjeme decirle que voy a estar en problemas continuos, porque continuamente tengo dificultades. Y no estoy hablando de los problemas emocionales, de los problemas que a veces se viven en casa, problemas con hijos problemáticos, problemas con traumas personales, con cosas que nos están pasando, problemas y luchas con pensamientos, todo esto. Si yo junto todo esto, esto va a ser una bomba tremenda que a mí me podría condicionar en mi adoración con Dios. Pero saben, adorar es una decisión personal. Y yo te quiero preguntar algo, ¿tú estás decidido a ser un adorador? ¿Tú estás determinado a adorar al Padre, sea lo que sea que estés atravesando? Pues déjame decirte que vas por el camino de ser un verdadero adorador. El adorador verdadero es alguien que a pesar de todo lo que esté pasando, siempre tiene algo por qué adorar al Padre. Siempre tiene algo por qué expresar gratitud y gozo ante el Padre. Es hermoso y precioso. ¿Cuántos damos gracias al Señor? ¿Y cuántos damos gloria al Señor? Entonces, la acción de gracias es una cosa, pero la adoración es otra. ¿Cuántos damos gracias al Señor? Entonces todos, amén. ¿Cuántos damos gracias porque el Señor nos dio salud? Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? Amén. Ok, ¿cuántos vinimos a adorar a Dios? Amén. Es algo completamente diferente. Algo que sí podemos dar gracias, Señor. Te damos gracias, bienvenidos, damos gracias porque nos das voz para cantar. Gracias porque nos das las manitos, están buenas, Señor, para poderlas juntar y aplaudir y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das, porque todo lo que tú nos has entregado, nosotros lo traemos para adorarte. No olvidemos, con que no olvidemos de esta primera diapositiva, Efesios 1, 6 y 12, con que eso no se nos olvida, ahí está escrito, y es que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Esa era como la idea central de esta diapositiva. Y la última frase que me pareció linda que incluirla es la siguiente: a Dios se le adora más por lo que Él es que por lo que Él nos da. ¿Cuántos decimos amén a esta verdad?
A Dios se le adora. Amén, amén. Amén. A Dios se le adora más por lo que Él es que por lo que Él nos da. ¿Cuántos adoran a Dios por lo que Él les da? ¿Cuánto? Uy, aquí me levanta. ¿Cuántos adoramos a Dios? Y qué pensar, porque hay muchas personas que solamente vienen a buscar a Dios cuando necesitan algo de Él. Y cuando Él se los da, si te vi, no me acuerdo. Y esa es la costumbre de muchos. No, yo voy a esa iglesia porque allá en Filipos todo mundo es bendecido, porque allá en Filipos hay milagros, hay sanidades, hay multiplicación, hay de todo, entonces hay que ir para que me vaya bien. O sea que yo busco a Dios por lo que Él me da y no por lo que Él es. Yo tengo que buscar a Dios por lo que Él es. ¿Y qué es Dios? Dios es santo, Dios es poderoso, Dios es sublime, Dios es eterno, Dios es el Señor. ¿Cuánto le bendecimos? Amados, vamos a la siguiente diapositiva. Bienvenido, Paz. Muy bien. En segundo lugar, vamos a ver el papel de la música en la adoración. El papel de la música en la adoración. Muy bien. Sí, el segundo aspecto. Bien, entonces, en segundo lugar, el papel de la música en la adoración. En la Biblia nosotros encontramos dos maneras de adorar: por medio de la oración y con el canto. Hay dos maneras de adorar. La Biblia lo enseña. Uno, por medio de la adoración, y en segundo, con el canto. Bien, de esa forma nosotros encontramos lo siguiente. En el rollo de los salmos, ese rollo, ese pergamino, era utilizado en las sinagogas, en los lugares donde se reunían, como el himnario del Antiguo Testamento. ¿Cuántos tenemos más de 25, 30 años en el Evangelio? Los de ese entonces nos acordamos que se acostumbraba a tener el himno de los himnarios. Algunos tenían títulos como himnos de gloria y triunfo, otros como lluvias de bendición, etc. Para nosotros era muy representativo porque ahí se encontraban cada uno de esos capítulos verdades espirituales, la mayoría de ellas teológicas. Sin embargo, en la antigüedad, utilizar el libro de los salmos era como usar el himnario en la actualidad. Por eso de ahí encontramos que muchas de las canciones que actualmente se cantan en la iglesia cristiana tradicional provinieron de algunos fragmentos o partes de los salmos, ¿sí? Y utilizándolo de esa forma, nosotros entendemos que en ese entonces ese era el medio de expresión que se utilizaba. Sin embargo, hoy día tenemos otras expresiones en la adoración. Y no todas, ojo, eso es muy importante, no todas las canciones son de adoración y de alabanza a Dios. Ahí hay que hacer una división importante, ¿sí? No todas las canciones son de alabanza y no todas las canciones son de adoración para Dios, porque hay razones importantes, necesarias. Aún nuestro propio pastor, nuestro propio apóstol lo ha enseñado en varios momentos. Y recordemos que la mayoría de las canciones de adoración siempre tienen algo más, como digámoslo, como más sublime, como más eclesial, algo más íntimo, es como algo más personal. Y esos hermosos himnos que se elaboran llevan y conducen al trono del Padre. Y es lindo y especial cuando nosotros, de hecho hay muchas personas que les gusta adorar a Dios de esa manera, pero hay otras personas que les gusta alabar a Dios,
que la música se mueva, que hayan gritos de júbilo, que dancen, que remolineen, porque es que eso soy yo. A mí me gusta la música movidita o rapidita. Entonces viene la otra parte en la iglesia, que es la alabanza, los coros, para ser bendecidos. Pero tanto el uno como el otro son expresiones de adoración hacia Dios, y sin embargo no todas las canciones son de adoración y alabanza a Dios. ¿Cómo nosotros podemos identificar eso? Veámoslo desde la óptica teológica. Miremos el contenido de la letra, ¿sí? Hay letras que en sí suenan muy lindo, tienen una composición rítmica, tonal muy particular, pero la letra no es como algo que glorifique a Dios en sí. Hay canciones que son como de gratitud para Dios. Hay canciones que son como un testimonio que se está narrando. Hay canciones que son como el esposo cantándole a la esposa y dándole gracias a Dios por su esposa, ¿sí? Pero cuando encontramos una canción que es cristológica, cristocéntrica en su mensaje, esa canción podemos nosotros definirla como una canción exclusivamente para adorar a Dios. Allí nosotros podemos ya entender este marco de lo que es entender. No todas las canciones de adoración y de alabanza son para Dios. Entonces, analicemos qué canción o cuáles canciones son aquellas en que más nos identificamos nosotros cuando adoramos a Dios. Porque también hay que tener algo claro, y es que a veces hay canciones que a nosotros, como le llamamos, nos pegan, se nos adhieren. Pues es que me gustan mucho esas canciones. Pero ¿por qué me gustan? ¿Será por el ritmo? Porque es que tiene un ritmo, una cosa maravillosa. ¿Por qué me puede a mí gustar tales o tales canciones? No, es que la intensidad que tiene, los cambios aquí y allá, eso a mí como que me transmite. Ok, o sea, como el área emocional me la sacude tal o tal canción, ¿sí? O ¿por qué a mí me gustan o prefiero tales canciones? ¿Será porque esas tales canciones a mí me llevan o me conducen, esté donde esté, a siempre adorar al Señor Dios y sentir su presencia? Ese debe ser uno de los deseos que nosotros como iglesia debemos siempre, como adoradores en ese tema, debemos enfocar, adorar a Dios de verdad, no de labios como hablábamos hace rato, sino en espíritu y en verdad. La observancia teológica del contenido escritural en esas canciones es de gran ayuda. Ahora miremos allí, como encontramos en la diapositiva, los peligros en la adoración. Número 1, hay ritmos sin análisis de letras. Les decía hace un momento, las canciones pegadizas. Y hay un consejo que la escritura nos da en el Salmo 47:7, y dice: canten con inteligencia. Cantad con inteligencia, es decir, saber qué es lo que estoy cantando. Segundo lugar, amar más el canal de adoración que al Señor mismo. Y esto es un gran problema que se vive en muchas iglesias hoy día. Aman más al adorador que al Señor a quien debe ser adorado. Eso se van de un extremo a otro, porque es que va a venir el cantante Josefo Ramírez, y cuando Josefo Ramírez canta yo siento que todo en mí me da vueltas. Entonces yo como sea voy a ver a Josefo, como sea voy a verlo. Imagínense, eso es increíble. Han convertido en el movimiento actual de muchos ministerios, han puesto al adorador allá como el centro. Ay, voy a cantarlo porque es que canta tan lindo. No, y él tiene unos ojos, y tiene esto, y tiene lo otro. Ay, el baterista de tal no sé qué. Tristemente suele pasar en muchas personas, ¿sí? Otros dicen: no, es que me gusta mucho la voz de él. Ojo, yo con esto no estoy criticando nuestras preferencias musicales, porque si le pregunto a cada uno, ustedes me van a decir: a mí me gusta la música de tal, de tal, de tal, de eso ya está en cada uno de nosotros. Lo que estoy invitándoles a observar es el peligro inminente que muchas veces surge cuando
como decimos aquí en segundo lugar, amamos más el canal de adoración que al Señor mismo. Y me gusta mucho esta definición. ¿Qué es un adorador? Es un canal de adoración para conducirnos hacia el que es digno de honra y de gloria, hacia nuestro Dios y Salvador. Así que, amados, en tercer lugar encontramos el empobrecimiento de la adoración en el sentido del contenido. Pastor David, que somos de la vieja escuela, recordemos cómo eran esas composiciones de antes. Recordemos a ese Marcos Barrientos, a ese Marcos Witt en sus orígenes, en su esencia, cómo se esforzaban, a ese Juan Carlos Alvarado, cómo se esforzaban y hacían unos arreglos que uno le costaba. No había YouTube cuando estábamos pelados, eso tocaba, era oído y busca hasta poder encontrar la tonalidad exacta, el intro, todas esas cosas. Era de mucho trabajo, teníamos que tener un buen oído musical. Tocaba ayunar, aquí dice nuestra pastora, ayuno y ayuno para que el Señor nos diera sabiduría. Pero ellos eran personas que hacían algo tan lindo, tan bien elaborado, que wow, eso hoy día uno lo escucha y retumba con ese mismo estilo que se tenía en esa época. Pero miremos cómo a través de las décadas la música cristiana en algunos aspectos ha ido decayendo. Y no es malo decir las cosas, no es malo analizar lo que está pasando, amados. Hoy día han surgido tantos y tantos y tantos nuevos grupos que uno ya no sabe, apenas está escuchando, ay, que ya escuchó la canción de no sé quién, yo, pero quién es, no le conozco, ay, que el grupo no sé qué, que el solista sí sé qué dónde, y uno no termina de conocerlos a todos, pero uno empieza a escuchar esas canciones, amados, y observa cómo se ha ido poquito a poquito simplificando, ya son solo círculos armónicos. Muchas veces estoy hablando a los que son músicos en la iglesia, a los que, ¿cómo? Sol, do, re, sol, ya, ahí, o la vieja confiable, la, fa, do, sol, ahí está la vieja confiable. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? No, es que hoy día le hemos acuñado un nuevo término, hoy somos los worship. Oh sí, hoy somos worship y hacemos una canción de 25, 30 minutos y que fluya, y de vez en cuando el y que fluya, porque somos worship. ¿Y qué pasó con la música? ¿Qué pasó, pastora? Mire, pragmatismo, gracias, paz. Sí. Mire, ok. Miren, algo importante que nuestro paz está diciendo, el pragmatismo. Eso es un tema tremendo. Eso es un tema tremendo que nosotros tenemos que entender, amados. O sea que les decía hace un momento, antes de que el paz nos acompañase un momento, yo les decía, la adoración no puede estar condicionada a mi estilo de vida o a las cosas que me estén pasando. Hoy me levanté motivado a componer para Dios. Imagínense ustedes. ¿Sabe cómo muchos artistas de antes, cristianos, grandes cantantes, hacían esas canciones tan hermosas para Dios? Ayunos, búsqueda de Dios, unción del Espíritu Santo. Por eso esas canciones de 20, de 30 y 40 años, y cada que las cantamos se siente la gloria de Dios, porque era en ese entonces. Hoy día ya nos toca poner tanta lupa para entender si tal canción que cantamos se le está cantando a Dios o a un hombre o a una mujer, porque ya el nombre de Jesús se desapareció en las letras, ya no lo hay, ya no lo hay. Sí. Oiga, aquí sí, aquí nos están diciendo algo importante. Hoy día eso ya pasa uno por la zona de tolerancia y uno, la gente ya tengo un Dios admirable en los cielos, y todo el mundo ahí es Mauricio Espíritu Santo bailando el merengue de Juan Luis Guerra, Las Avispas. Oiga, pero esa canción nosotros no se pone que es cristiana, y escuchamos tal y tal canción y nos damos cuenta con el tiempo, no, que esa canción es cristiana. Pero ¿cómo así?
Ni nosotros nos hemos dado cuenta, ¿sí? Una canción que escuchamos por ahí de Adriana Lucía, nuestra cantante vallenata, ¿sí? Una canción que ella compuso también, que supuestamente se la había cantado como a un hombre, pero ella dijo, no, yo esa canción se la compuse a Dios. Llegaste tú y siempre tú vivirás en mí. Ella dijo, no, yo se la compuse a Dios, pero la agarraron como ella cantándosela a un hombre. Por eso, porque es que lo que el Paz dice, el pragmatismo. ¿Mm? Te pido, Jesucristo, Dios mío. Es, ¿cómo? Uy, no, aquí ya se puso pesado, aquí ya se puso pesado el ambiente. Bueno, vamos a volver al tema central. Se puso bueno. Los que puedan venir a las clases los miércoles presencial, hágale, porque esto aquí se pone bueno. Bueno, mis amados, hay empobrecimiento en el contenido de la palabra, es cierto, ¿sí? Pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, Paz? ¿Qué podemos hacer nosotros? No sé si me puedan facilitar un micrófono para que puedan escuchar. Venga, que aquí vamos a escuchar un consejo magistral de nuestro pastor. ¿Qué podemos hacer para corregir este problemita? Bueno, uno de los consejos que recibí también de uno de los mejores músicos del mundo cristianamente hace poco, estuvimos con Viviana y yo creo que ella estuvo con nosotros con Álvaro López Band. Y Álvaro López dice, si tu mensaje no es cristocéntrico, no digas que tu canción es cristocéntrica. Cristocéntrico. Si tu Amén. Amén. Ya, creo que el Pa también estaba ahí, Pastor Joa también Amén. estaba ahí. Sí. Otro consejo que nos dio un gran hombre de Dios que pude entrevistar, que fue Juan Carlos Alvarado en el Bogotá Gospel. Él decía algo: dejemos de ser tan worship en media hora repitiendo lo mismo, y es mejor sacar 3 canciones contundentemente a Cristo que una repitiendo lo mismo acerca de una situación. Wow. Podría decir que uno de los consejos más fuertes los recibimos de un bautista. Paul Washer llega y dice lo siguiente. Esto los va a sacudir, pero es un consejo. Voy a dar 3 más. Dale, rápidamente. Paz. El primero de Paul Washer dice, el teólogo más fuerte después del pastor en la iglesia debería ser el líder de alabanza. Porque él debería saber que toda alabanza debe tener 3 cosas. Primera, Cristo y su plan de salvación. Segundo, Cristo glorificado. Y tercero, Cristo y sus hechos. Amén. Wow. Si esto no lo tiene una alabanza y una adoración, entonces no es alabanza y adoración. Otro consejo lo da A.W. Tozer, que deberían todos los adoradores y personas que están en un altar leer los libros de A.W. Tozer. A.W. Tozer, que fue el teólogo de la adoración, le llamaron el teólogo de la adoración. A.W. Tozer llega y dice: si tú te tiras, si tú lloras, si tú cantas, pero al llorar, al tirarte y al cantar, Cristo no fue glorificado, simplemente eres un humanista más. Wow. ¿Qué conceptos? El otro lo da nada más y nada menos que los Wesley, Susana Wesley, John Wesley y su hermano. En una de sus composiciones ellos dicen: si Cristo no fuera el todo de mi himno y de mi canto no tiene nada. Aquí nos están dando teología musical pura, pura mi Paz. Y el último lo da un gran adorador, para mí un concepto, hace mucho no sacamos canciones de él. Bueno, voy a mencionar 2. Paul Wilbur dice lo siguiente: toda letra que no adora al Dios de Israel, no lo exalta, no lo alaba, no lo magnifica y no lo glorifica, no proviene de Dios,
porque solo hay dos opciones: o adoras a Dios o adoras al diablo. Wow. Si estamos escuchando, ¿no? Paul Whirlpool. Y el otro. Y el otro la dice Michael W. Smith, que yo creo que más de uno escucha a Michael W. Smith, el cantante de Aleluya, el cantante de Atráeme a ti, no me dejes ir. Y él llega y dice lo siguiente. Michael W. Smith dice: uno de los consejos más fervientes para un adorador es que tenga comunión con el Dios que le inspira su adoración, con el instrumento con el que se inspira y con la palabra que lo ratifica. Si ninguna de esas tres están en el adorador, analícese si verdaderamente es un adorador. Ah, caramba. ¿Cuántos damos un aplauso al Señor? Amén. ¿Ya nos dieron la clase? Vamos a orar y nos vamos. Amados, hay mucho tema. Y lo que hoy nos ha contado nuestro apóstol es impresionante. Miren todas estas verdades teológicas, escriturales, que nos llevan a nosotros a encontrar el sentido de la verdadera adoración. Entonces surge una pregunta: ¿es importante que analicemos qué es lo que estamos cantando? ¿Sí o no? Es importante. Cuando se traigan canciones nuevas, siempre pasan por el filtro teológico. Eso es importante. ¿Sí? Dale, Paz, que vamos a prenderla ahí. Con adoradores. Amén. Yo no sé qué tenía Daniel, yo no sé qué tenía Elías. Lea la Biblia. Eso muestra que el cristiano no sabe leer la Biblia. Porque hace unos años se decía: yo sí sé qué pasó en el Monte Oré. Yo sí sé quién sana, quién salva, quién bautiza, quién da poder. Ahorita muchos dicen: no sé qué tenía. Hombre, si tú dices que no sabes qué tenía Elías ni nada, estás dando a entender que eres un ignorante de la vida y de la escritura. Ajá. Por ejemplo, hay una canción que cantan mucho: alaba a Dios, ¿sí o no? Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Y cuando tú miras el concepto de la oración como un alimento, lo tenían los griegos con el dios Zeus. Caramba. O sea que Dios se alimenta de oración. Ni tampoco la oración te alimenta a ti, porque la oración es el concepto de un diálogo. No alimenta a nadie, es del Espíritu quien alimenta. Entonces, cuando tú haces un concepto teológico, te das cuenta de aberraciones completamente ilógicas. Amén, Paz. Eso es muy importante. Ténganme el micrófono ahí porque vamos a compartir muchas cosas. Ahí tenemos aquí a nuestro apóstol y es una bendición. Pastores que están allá conectados también acompañándoles, saludámoslos. Y eso es un tema muy importante que ustedes lo tengan a consideración en sus iglesias. Pásenle el filtro, pásenle la lupa teológica a las canciones que se cantan en la iglesia. El problema de algunos pastores a veces radica en que le dan tanta confianza a veces al director de alabanza. Ah, no, tranquilo, hágale, mijo, meta canciones nuevas. Y entonces el paso y esas canciones nuevas, que vengas que escuché algo como raro, como que será, y resulta que es que el adorador no le pasó el filtro. Entonces, claro, cualquier cosa que vaya en contra de este propósito tan centralizado en lo que es la adoración teológica cristocéntrica, pues va a tener algún tipo de dificultades o contravenciones sobre la congregación. Entonces, para evitarse, pastores, ese tipo de dificultades, pásenle el filtro. ¿O sé qué dice, Paz? Sí, claro, hay que hacerlo. De hecho, yo analizo canciones aquí y he hecho análisis de canciones que luego le digo a los muchachos: las tocamos, pero en un momento a otro digo: no se vuelven a tocar. No, la unción en el aire. La Biblia no dice que la unción permanece en el aire, la unción permanece dentro de nosotros. Lo que permanece en el aire es nada más y nada menos que la evidencia del poder de Dios, pero la unción no permanece en el aire. La Biblia nos dice que toda la unción Dios la derramó sobre los hombres en el momento de poner su Espíritu Santo. Entonces, son conceptos. Por ejemplo, hay una muy graciosa que dice que si el diablo se me levantó,
yo lo voy a pisar. El enemigo Si el diablo se levantó, me yo lo está voy a pisar. armando guerra. Sí, el diablo me está haciendo guerra, yo también se la voy a hacer. Y ya, y saca. Y uno mira y uno dice, pero ¿dónde está Cristo? O sea, sí, y son conceptos completamente alejados de lo que es la cristocentridad. Por ejemplo, me robaste el corazón, te adueñaste de mi vida, de tus labios brotan miel y tu dulce voz me ayuda. Bueno, primero, Dios es un ladrón. El concepto teológico de ladrón es dado al diablo, no a Cristo. Segundo, el concepto de tus labios brotan miel es a un amado, pero lo dice Cantares en algún momento, o se está refiriendo a un término del que no se sabe, ¿cierto? Otro, quiero vivir pegado a ti, pegado aquí contigo. Quiero vivir pegado a ti, mi amigo. Ay, 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 ay. Bueno, tú escuchas eso, tu mente puede volar y decir, bueno, ¿a quién está? ¿A un amigo? Puede ser una canción incluso que a una persona que no sea cristiana le llegue a pensar o llegue a pensar que es una canción homosexual. Wow. Entonces, ¿qué traigo yo al altar? Y hay que interpretar muy bien que hay música de Dios, música para Dios y música en Dios. Sí, Tres conceptos completamente diferentes. Música para Dios es música que yo hago para Dios afuera, como merengue, salsa, que son para Dios. Música de Dios es lo que yo traigo al altar, y música en Dios es lo que me inspira en el momento en que estoy en una intimidad con Dios. correcto, Paz. Muy bien, muy bien. Aquí estamos encontrando, esto se nos está poniendo un poquito de color tipo conversatorio, está interesante porque es que están levantando manos para allá. Cuéntanos, ¿a quién le damos? Luis Pérez, cuéntanos, Luis. Pastor, bendiciones. También hay una canción de Alex Campo, El alter del maestro, que un hermano a mí me decía que no era de Dios porque hay una palabra que no se entiende muy bien. Por ejemplo, que él dice que mi alma remendará. Entonces dice que no remienda alma, sino que Dios sana. O sea, algunas veces las expresiones en las palabras pues no son tan agradables, pues. ¿Puedes por favor repetirla un poquito más despacio? Porque se está yendo un poquito la onda, entonces para poderte escuchar mejor, ¿vale? Bueno, dice que la canción de Alex Campos, la del taller del maestro, la canción dice, mi alma remendará. Entonces, un hermano me exhortaba que esta canción era de Dios porque dice que Dios no remienda alma, sino que Dios sana alma. Entonces, algunas veces las expresiones de las palabras no son muy agradables. Ok, bueno, ahí vamos a ser justos, porque así como hay que recalcar lo malo, hay que recalcar lo bueno. El término de mi alma remendará es un concepto, sí, es un concepto, no solo que se hable del maestro, sino el término mi alma remendará proviene de un término hebreo, donde David dice que en algún momento su alma se vio quebrada por la aflicción, el quebranto y el silencio de Dios. El término de mi alma remendará es el término de una restauración almática. Entonces ahí en ese término no podemos juzgarlo como algo antibíblico, sino más bien como que Dios puede restaurar el alma. Y cuando hablamos del alma, mi alma restaurará o remendará, está diciendo que el Señor restaurará un alma quebrada, un alma partida. Y son conceptos que obviamente en nuestro idioma se mencionan así, pero en el original nos dan a entender eso. Amén. Entonces no, en esa parte hay que ser, como decimos, equitativos y justos a la causa. Como hay canciones que yo puedo decir de Alex Campos que no las escucharía o no las traería al altar, las respeto, pero no las traería al altar. Hay otras que analizaría en su concepto teológico, y hay que ser muy equilibrado en eso. Por eso es bueno ser diplomáticamente teológico en el momento de escoger una canción. Bien, gracias, mi Paz. Muy bien. Continuamos acá entonces con este proceso que estamos llevando. Estamos hablando acerca de los peligros en la adoración. Y vamos a hablar de este otro tipo de peligro. También existe el peligro de pensar de que Dios está más presente en nuestra adoración cuando contamos con buenos medios técnicos, bien sea sonido, iluminación, como dicen por ahí, luces, cámara, acción, humo, strobers, de todo lo que nos podamos imaginar nosotros.
y que esa va a ser la mejor manera en que la gloria de Dios se va a derramar sobre la congregación. Entonces hay muchos que se esfuerzan bastante por eso y lo hacen con todo el gusto. Ojo, no estoy criticando, estoy siendo objetivo con la forma de nosotros adorar y de qué tipo de elementos utilizamos para la adoración. Es muy lindo. Ustedes imagínense uno tener la iglesia, el altar todo escachalandrado, una iluminación deficiente, unos equipos fallando a toda hora, un descuido. No, porque es que eso con la voz y las palmas se tiene. ¿Ustedes se imaginan? No, hay que, si el Señor da la bendición, buscarlo, unos buenos equipos, sí, unos buenos instrumentos, mejorar lo mejor, hablemoslo así, posible. Y dar una comodidad en el tema de la adoración. Un buen sonido ayuda un buen sonido ayuda bastante. El problema está en cuando para muchas personas eso es lo principal, y si no se adora a Dios con lo mejor, entonces no es suficiente. Esto se los voy a compartir desde mi óptica personal. Hace unos años atrás, varios añitos, rondaba el año 2009 y pues he sido músico desde muy muchacho. Entonces yo tenía en ese entonces mis buenos equipos de instrumentos musicales, la amplificación, las cosas que yo necesitaba para ir a hacer las presentaciones, cantar en las iglesias y demás. Un día de tantos un amigo pastor me invita y me dice: Fabito, vamos que te tengo un lugar donde vamos a ir a cantar en una vigilia. Y yo, no, a mí me gustan. Entonces le dije: listo, pastor, entonces voy a llevar uno de los equipos de sonido, el piano, No lleves nada, que ya te tenemos todo, no te preocupes. Yo, no, pasa, es que a mí me gusta llevar mis instrumentos, No, tranquilo, camine. Listo, yo me fui, se llegó el fin de semana y me fui con el pastor para Girardot. Cuando llegamos a Girardot, empezamos a atravesar la ciudad y yo, paz, ya casi llegamos, ya parecía un niño chiquito, ya casi llegamos, porque es que veía que se atravesó todo y empezamos a salir. Paz, ¿dónde es? No, aquí adelantico, y dele, salimos de Girardot y empezamos por una trocha y yo, Dios mío, ¿para dónde vamos? No, tranquilo que es aquí arribita. Yo, hágale. Cuando llegamos, sí, en efecto, una casa, finca, todo bien chévere. Y detrás de la casa finca había como un solar muy grande. Ahí estaba la gente. Yo escuchaba bulla. Yo dije, bueno, es como algo campestre. Listo, entonces llegamos. Cuando nos bajamos y todo eso, y empiezo a caminar, me encuentro a una gran cantidad de personas. Habían, yo creo que como 100 y pico de personas, un buen grupo. Y resulta que entonces me puse, como todo músico, a poner cuidado donde estaba el altar, por allá adelante. Habían improvisado un altar con una estantería vieja, pusieron unas cortinitas, o sea, todo como muy de campo. Cuando entonces me pongo a analizar y no veía el instrumento, no veía el piano. El sonido sonaba como una chicharra, así como esos señores que venden para hacer de la olla, la licuadora, toda esa cosa. Y yo, pero ¿dónde está? ¿Qué pasó? Y le hago señas a él y me dice, no, tranquilo. Ya estábamos allá. Y llega el pastor, un indiecito, caucanito, bajito, todo humilde, todo bonito. Ay, que tenemos un pastor invitado de Cali Valle y tenemos al adorador Fabio Arrubla que vino, que sí se quema, que una... Bueno, y yo pasé. Yo, me aplaudieron y yo, eso está como bueno. Cuando voy caminando, hermanos, y me encuentro con la sorpresa de ver un pianito de 5 o 4 octavas, pero de niño, de juguete, una cosa chiquitica, de esas que uno presiona una tecla y se hunde en dos. Ese era el piano. Paz, yo cuando empecé a ver eso, no se los voy a ocultar, iglesia, me llené de ira, me enojé. Porque yo decía, ¿cómo es posible que me haya traído aquí el pastor? Yo teniendo mi piano en mi casa y me traje para tocar. Yo, ¿cómo voy a tocar en esto?
Cuando miro el sonido, era un equipo de sonido y le habían puesto un micrófono de karaoke, esa era la chicharra que sonaba, ese era la amplificación y ese era el piano que tenían. ¿Ustedes cómo creen que me sentí yo, hermanos? Ofendido, con mal genio. Yo pensé en un momento salirme de ahí e irme. No, ¿cómo me va a hacer esto? Yo teniendo mis cosas, mis juguetes, y mire lo que me trae. Cuando escucho la voz de Dios, ay, amados, cuando el Señor, y esto es una lección personal que les quiero dar, porque el Señor me permitió por al menos unos cerca de 20 años ser adorador, crecer en los altares. Ese día el Señor a mí me habló: ¿no que eres muy adorador? ¿No que eres un adorador en espíritu? ¿No que me amas? ¿No que hablas de mí cuando me estás adorando y lloras y levantas tus manos y me alabas? ¿Y sabe qué me empieza a mí a decir el Señor? Eres un orgulloso, eres un soberbio, eres un altivo. Y mientras el Señor me hablaba, yo empezaba a llorar y a llorar y a llorar. Yo no entendía en ese momento lo que estaba pasando, pero sí supe que Dios había permitido que esas cosas pasaran para empezarme a moldear, porque yo me creía el que cantaba bonito, el que tocaba, el que esto y lo otro, y resulta que tenía muchas cosas en mi corazón. No sabía que mi adoración a Dios había sido contaminada. ¿Y saben qué hizo Dios ese día? Empezó a quebrantarme. Ese día yo le dije: Señor, perdóname, perdóname, Señor. Y yo con gran esfuerzo comencé ahí a intentar hacer acordes. Intentaba ahí con mis deditos así. Y el pastor de allá, todo lindo, todo humilde, con ese pedacito de micrófono de karaoke, me tenía así. Yo ya lo veía el cansadito que se ponía la manito, porque ni siquiera sabía que era una piaña, hermano. Ustedes saben lo que es eso, como el Señor a mí ese día me enseñó. Amados, la adoración a Dios no la hacen estos instrumentos, esta amplificación. Esto es solamente una ayuda. La adoración a Dios es cuando tú con tu corazón ardes en amor y pasión, adorando a Dios. Esa es la verdadera adoración. Ahí, anoten eso, ahí el Señor me empezó a moldear. Y Él me dijo: yo te he llamado para que seas un verdadero adorador en espíritu y en verdad. Y le quiero decir algo: la primera lección que el Señor a mí me dio: el adorador es humilde. El adorador es humilde. Es humilde. La soberbia, la altivez, la arrogancia fue lo que le quitó el lugar a Satanás en el cielo. Fue lo que le quitó el principado de la adoración que tenía en el reino del Padre. Yo siempre he pensado esto: Él todos los días, todo momento adoraba al Padre, era el principal, estaba delante de todos adorando a Dios, y detrás de Él los millares y millares de ángeles, los millones de ángeles adorando. Cuántas veces Él en su corazón, mientras se inclinaba delante del Padre, se provocaba volverse hacia atrás para que esos que estaban inclinados lo adoraran a Él también. Él empezó a gestar rebelión en su corazón. Él empezó a gestar orgullo y envidia a su corazón, arrogancia. Él se empezó a cuestionar, como dice la escritura: perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Y el problema de muchos adoradores de hoy día es eso: se sienten que son los más importantes, los más necesarios mientras adoran a Dios. Es como si la iglesia les debiera la vida por lo que ellos están haciendo. La iglesia los tiene que admirar, tienen que darle cosas, tienen que darle regalos, tienen que darle detalles, tenerlo en lo mejor, porque es el adorador. Y hay adoradores que llegan a un punto que se vuelven altivos y soberbios. Ya al pastor le toca rogarle para que vaya y toque, para que no le vaya a dejar tirado el grupo. ¿Cuántos músicos acostumbran a hacer eso? Porque se ha llenado de orgullo su corazón, de altivez, de soberbia, y se les ha olvidado que lo que son no es por sus propias fuerzas, es porque la misericordia de Dios les ha dado esos talentos que tienen para que le puedan adorar.
porque lo que tenemos no es nuestro, no nos pertenece. Todo lo que somos es de Dios y para Dios. Él es el único digno de honra y de gloria. Es el Señor. Si a nosotros nos cambia ese concepto, vamos a entender que la verdadera adoración es un corazón contrito y humillado, que dice la palabra, ese corazón no lo desprecia al Padre. Un verdadero adorador es alguien que ama adorar, que ama tener intimidad en la presencia de Dios. Así que, iglesia, no dejemos, como decía este quinto punto, sustituir la adoración congregacional por dirección de artistas. El mundo está lleno de artistas y la iglesia muchas veces se llena de artistas. Antes llamábamos el grupo de alabanza, antes le decíamos el ministerio de alabanza. Hoy día es la banda. Hoy día es el toque. Vamos a hacer el toque. Y llegan los músicos y hacen el toque y empieza la predicación y se desaparecen los músicos. Se fueron para la cafetería a tragar tinto con pan como el pastor. No, no. Sí, sí. Imagínense ustedes. No, nosotros somos la banda, somos el grupo. Y entonces hoy día hacen hasta memes de los músicos. ¿Quieren saber si hay músicos en medio de una presentación, de una iglesia grande o de varios grupos? Los músicos siempre se hacen ahí atrás y están. Mientras toda la iglesia está hablando, los músicos están ahí detallando. Esta se equivocó. Este metió mal el dedo en ese acorde. Esa se desafinó. La de la batería se atravesó. Ahí están, con su ojo crítico los músicos. Y eso se miran, y es que no nos vamos a dejar, vamos a, mejor dicho, a quebrarla toda, porque es que vamos a sacar adelante el nombre de nuestra banda. Mis amados, algo que a mí me llamó mucho la atención, y permítame traerlo a colación. Uno de los grupos que me gustó mucho, entre varios, fue el grupo de vallenato. Pan, ¿me recuerda cómo se llamaban? Ahorita en el aniversario de la iglesia. El grupo, sí, el grupo Inspiración. ¿Cuántos estuvimos en el aniversario de Filipos? Ahorita a finales de febrero y comienzos de marzo. ¿Se acuerdan de ese grupo? Eso es muy bonito. Miren, y eran pocos instrumentos, pero cuando uno tiene un corazón lleno que arde en adoración, esto es inigualable, eso es contagioso, es maravilloso y trae bendición, trae muchas cosas, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado grupos que son solamente artistas, muy buenos en sus toques, en sus presentaciones y demás, pero no hay unción, no hay presencia de Dios, no la hay? Sin embargo, ahorita más adelante vamos a ver la otra cara de este punto que les estoy diciendo. Y lo último de los peligros que hay en adoración son los mercaderes del altar. Ay, ay, ay. Los mercaderes del altar. El Señor Jesucristo en cierta ocasión, cuando fue a purificar el templo, ¿qué vio? Mercaderes. Ofrecían lo enfermo, lo débil, ovejas perniquebradas, defectuosas, sucios. Sus sacrificios, todo lo habían vuelto comercial, comercio. Comerciaban en esa época la adoración a Dios, comerciaban los sacrificios a Dios, los vendían. Ya la gente no se esforzaba. Yo entiendo. Si vemos el contexto histórico, era difícil para una persona querer ofrecer animales al Padre viniendo de 2, de 3, de 5 días a camino hacia el templo, según la obligación judía de ir a adorar. Entonces preferían traer el dinero y lo ofrendaban
en el altar como simbolismo de esas ofrendas. Pero otros llegaban y bueno, vamos a comprar unas ovejitas, vamos a comprar las más baratas para irnos a almorzar ahorita. ¿Cuánto valen esas enfermitas? Eso era lo que ellos ofrecían a Dios, algo que se ha vuelto comercio. ¿Y será que es diferente a esta época actual en que se está comercializando tanto la música? Hoy día, como cierta persona por ahí dice que las mujeres ya no lloran sino que ¿qué? Hoy día ya los músicos no cantan sino que facturan. Muchos artistas hacen eso. Han creado música comercial, música que mueva, que venda, que facture. Y muchos ministros que fueron tan buenos en su adoración han caído también en ese comercio, enriqueciéndose. Tristemente, hay algunos que han logrado salir de ese ámbito y han vuelto a la realidad. El Señor los ha transformado, pero ¿saben algo? Existen los mercaderes del altar y tristemente esos mercaderes del altar están siendo una deshonra para el evangelio. Están siendo una deshonra para el verdadero espíritu de lo que es la adoración, porque un solo es el espíritu de verdad, el verdadero espíritu de la adoración, el genuino, el auténtico, el que Jesús enseñaba a la mujer samaritana a conocerle en nuestro texto inicial de Juan 4. Amados, en tercer lugar, siguiente diapositiva, Dios y la obra de la cruz deben estar en el centro de nuestra adoración. Dios y la obra de la cruz deben estar en el centro de nuestra adoración. Y quiero preguntarles algo: ¿cuántos saben que nuestra adoración es para Dios? La adoración es para Dios. Dios es celoso. Él no comparte su gloria con nadie más. Si Efesios 1, 6, 12 nos dice que fuimos creados para alabanza de su gloria, ¿qué hacemos alabando cosas que no son de Dios? ¿Qué hacemos alabando a otros dioses? ¿Dónde nosotros tenemos enfocado nuestro espíritu de adoración? Siempre que adoramos, procuramos dar al Padre la adoración que es de Él y para Él. Amados, veamos, como decía hace rato nuestro apóstol David, veamos la obra de la cruz en esas canciones que cantamos. Veamos la sangre de Jesús en esas canciones que cantamos. Cuidemos porque el nombre del Señor sea glorificado en medio del pueblo del Señor. Ese es el celo que tú y yo debemos tener, que la obra de la cruz sea el centro de nuestra adoración. Isaías 42, 8 ahí nos marca sobre este tema que acabo de hablar. Cuando nosotros hacemos algo para Dios, el camino también suele estar lleno de tentaciones. El camino suele ser algo escabroso, porque pueden venir pensamientos, pueden venir obras que no sean para glorificar a Dios, y muchos han transgredido el verdadero sentido de lo que es la adoración y la han cambiado. O como me dicen ustedes de estos grandes artistas cristianos, cantantes que en una época fueron del Espíritu, cómo ha decaído su música hoy día, cómo las producciones que antes sacaban, casi todas esas canciones pegaban, casi todas esas canciones se cantan como coros, como himnos en la iglesia, pero hoy día ya uno desconoce muchas de esas canciones actuales. Se ha perdido el sentido en lo que es la obra de Dios como el centro de la adoración. La obra de la cruz de Cristo debe centralizar nuestra vida, nuestro servicio y nuestra adoración. Eso es parte esencial. La adoración para Dios y la obra suprema de Cristo en la cruz también es algo que debemos resaltar. Todas esas citas bíblicas que ustedes ven ahí, sería bueno que ustedes las puedan estudiar porque magnifican un poco estos conceptos que estamos hablando. Pero por razones de tiempo
seguimos avanzando, debemos nosotros encontrar la obra de Cristo en las canciones, pero también debemos encontrar la triunidad de Dios en medio de estas adoraciones. Algo muy sencillito. Escuchan las canciones y voy a comparar a ciertos grupos religiosos que siempre acostumbran a amañar o apañar las canciones de acuerdo a su doctrina, porque para ellos sería contravenir la doctrina que ellos profesan. Hay una organización religiosa que cree en Dios como un Dios único, ¿sí? Y ellos, todas las canciones que cantan, tienen mucho cuidado de que no hablen de la triunidad de Dios. Ellos todo lo acomodan, todo lo acomodan. Un pequeñísimo ejemplo, la canción Recibe toda la gloria, al final dice precioso Hijo de Dios. ¿Y qué hacen los unicitarios? Precioso Señor Jesús. Es como la cambian al final, ¿sí? Si me pongo a darles ejemplos, vamos a encontrar, ellos hacen cambios para que esa música respalde su doctrina, ¿sí? En su momento se pueden hablar de estos tipos de temas, pero esto lo traje a colación para que entendamos que debe estar siempre presente la triunidad de Dios en medio de la adoración. Cuarto punto, la adoración no es una actividad opcional. Dígale al que está ya a su lado, adorar no es una opción. Dígale al que está a su lado, adorar no es una opción. Adorar a Dios no es algo optativo, por una razón, porque Él busca adoradores, Él busca voceros de su obra. Primera de Pedro 2:9 nos deja ver algo. Primera de Pedro 2:9 dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos anunciantes de la obra de Dios, somos anunciantes, debemos anunciar como adoradores la obra de Dios. ¿Saben? En Edén el hombre decidió, como decía hace rato, dejar de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque dio entrada al pecado a través de la desobediencia. Ahí el hombre decidió dejar de adorar a Dios. Tristemente pasó eso. Ahora, si nosotros hacemos un contexto y vemos a través del Antiguo Testamento, vemos que los patriarcas también levantaron un altar a Dios y fueron adoradores. Vemos al primer patriarca Abraham edificando altares y adorando a Dios. Vemos a Jacob, vemos a Isaac, vemos los antiguos levantando altares para adorar. Dios comisionó a Moisés también para llevar a Israel al desierto a adorar, pero aún en medio de ello hubo oposición para adorar. Hubo oposición. El propósito, sentido de esa adoración que se quería dar fue también interrumpida por una adoración idolátrica. Mientras Moisés subía, el pueblo ya estaba corrompido. Y mirándolo desde el contexto principal, cuando Moisés le decía a Faraón: deja ir a mi pueblo, deja ir al pueblo a adorar, ¿quién se le oponía? Faraón. Se le opuso una y otra y otra y otra vez. Bien, luego de que él logró sacar al pueblo de ese lugar y lo condujo hacia Egipto, en el desierto se recibió la ley y allí se dieron instrucciones para adorar, en el cual se erigió el tabernáculo.
Al elegirse el tabernáculo se estableció la ley de sacrificios ritualísticos, ley de sacrificios para adorar. A través de los sacrificios se rendía adoración al Padre. Quiere decir que la misma escritura también apoya o argumenta la necesidad de lo que es la adoración. Y en los libros históricos y proféticos del Antiguo Testamento también se hace énfasis de la importancia de la adoración en Israel. Entre ellos encontramos a dos personajes principales, quienes fueron David y Salomón. Ustedes saben que David nombró muchos músicos para que ministrasen en el tabernáculo, y ellos ministraban día y noche. Algunos de ellos, entre esos uno de los músicos principales llamado Asaf, me llama la atención. Él también escribió algunos poquitos de los salmos, y uno de los mejores salmos que Asaf pudo haber escrito, y se lo recomiendo para que lo lean, es el Salmo 73. Ese salmo fue escrito por Asaf, una experiencia que él vivió, que en su momento se podrá compartir, pero les dejará a ustedes como músicos una lección objetiva. Aquellos que aman adorar, aquellos que son adoradores en la iglesia, leas el Salmo 73 y entiendan el corazón de Asaf, y entiendan cómo Dios le hizo entrar en razón. Porque algo que sí tuvo Asaf es que, a pesar de todas las injusticias que él veía que pasaban, él siempre fue a cumplir su tarea al altar, siempre fue a adorar. Y esto nos deja a nosotros también una lección objetiva. A pesar de las dificultades que solemos atravesar, nunca dejemos de lado nuestro servicio, nuestra responsabilidad para con la casa del Señor. Si tú eres músico, si tú eres adorador, pase lo que pase, no dejes de cumplir tu ministerio, porque en uno de esos momentos el Padre te va a hablar, así como le habló en los últimos capítulos a Asaf en el Salmo 73. Y termina Asaf diciendo lo siguiente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese es el corazón de un adorador. En algo sí tiene razón esa canción que cantan por ahí: Cristo Jesús, eres mi plenitud. Al final, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si tenemos a Jesús, lo tenemos todo. El corazón del verdadero adorador sabe que aunque lo pierda todo, el Señor está con él. Que aunque su padre y su madre le abandonaran, el Señor está con él. Que aunque pase dificultades, el Señor está con él. El Señor nunca soltará de la mano a aquel que, sea cual sea la circunstancia que esté atravesando, nunca renuncie a su ministerio. Hermano, hermana, músico, adorador, no renuncies a tu ministerio. No dejes de lado el llamado que Dios te dio a ti como adorador. De eso se trata esta materia: adoración verdadera. El verdadero adorador, como dice uno de esos coros antiguos, sabe que las circunstancias no le mueven. Sabe que su corazón no está condicionado por las circunstancias, que lo que sí mueve el corazón de un adorador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser el que mueve el corazón del adorador, no las circunstancias, no las situaciones que estén atravesando, amados. Estamos ya llegando a la parte final de esta primera parte, y les quiero decir que dentro de esa planeación y ejecución que David hizo como adorador, pues él también fue un gran adorador. Él compuso la mayoría de los libros de los salmos, de los capítulos. Y mis amados, él sabía la importancia de lo que es la adoración. Aún así, David, según se data, también
creó instrumentos musicales. Y Salomón, con todas sus riquezas, instauró un continuo servicio de oración las 24 horas. Salomón había entendido la importancia de adorar en el templo de Dios, porque él lo había visto como ejemplo de su padre. Iglesia, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Sé que muchos. Que tú seas el ejemplo de continua adoración ante Dios para tus hijos. Que tus hijos siempre te vean a ti adorando a Dios. Que tus hijos siempre te vean a ti glorificando a Dios. Que esos niños, esas niñas crezcan, esos adolescentes sigan diciendo: yo admiro a mi papá, admiro a mi mamá, porque yo la he visto y soy testigo de los problemas y cosas que a veces pasan en la casa, pero él siempre tiene sus manos listas para adorar a Dios. Siempre va a la iglesia y entrega y derrama su corazón en adoración ante Dios, porque ese hombre, esa mujer ha aprendido a confiar, ha aprendido a saber: Señor, no sé lo que está pasando, pero te adoro. No sé lo que está pasando. El verdadero corazón de un adorador, lo digo una vez más, no se mueve ni está condicionado por las circunstancias, sino que es consciente que fue creado para adorar y glorificar a Dios, y que además su confianza está puesta en Él. Entrando ya al final, recordemos esa historia en la cual Dios ordena a Israel: quédense quietos, Jehová peleará por vosotros. Jehová peleará por vosotros. ¿Recuerdan ustedes la historia? El rey Josafat. Ellos se quedaron al otro lado de la montaña, y de este lado estaban los enemigos de Israel, como se dice que eran como innumerables, como langostas, cubrían toda esa tierra de ese lugar. Y les habían mandado, mejor dicho, los vamos a acabar, los vamos a exterminar. Dios le dio una palabra a Josafat y él creyó en esa palabra. Y dice la escritura que mientras ellos empezaron a cantar este himno: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Ellos, mientras adoraban a Dios, Dios hizo que los enemigos se volvieran contra sí mismos, se confundieran y se mataran entre ellos mismos. El poder, número uno, de la confianza en Dios. Número dos, de la adoración. ¿Tú quieres ver que los problemas se solucionen, que Dios se siga glorificando? No dejes de adorar. El verdadero adorador siempre va a adorar, sea cual sea la circunstancia que esté pasando. Además, la adoración también fue una misión apostólica para la iglesia. La misión apostólica conducía a lo que era el arrepentimiento, la reconciliación del hombre con Dios y la conversión hacia la adoración. La costumbre era que las personas se reunían en la sinagoga a cantar himnos, salmos, ¿sí? Y además se leía la palabra. Y terminamos esta parte con lo siguiente: todos adoramos algo. Todos adoramos algo, ¿sí? Y Apocalipsis define esto de una forma muy clara, diciendo que unos eran los que adoraban a la bestia y a su imagen, y otros eran los que adoraban a Dios. Unos eran los que adoraban a la bestia y a su imagen, y otros somos los que adoramos a Dios. Aquí estamos los que adoramos a Dios. Allá están conectados los que adoramos a Dios. Amén, Así que, amén. amén. Así que todos tenemos una verdad, y es que todos adoramos algo. Todos adoramos algo. La pregunta que yo quiero decir: ¿qué es lo que tú adoras? ¿Tienes una pregunta?
¿Cómo? Si una persona es atea, ¿a quién está adorando? Bajo el concepto de lo que es esta línea que les acabé de decir de que todos adoramos algo, ¿qué adora una persona que no cree en Dios? Así mismo, quítase la palabra. Adora sus pensamientos, adora su filosofía, adora su concepto, Se adora a sí mismo. adora su teosofía. Eso es lo que suele hacer. ¿Y cuántos son amadores de sí mismos? ¿Cuántos aman la adulación? ¿Cuántos aman ser venerados? Se hacen pasar como dioses y son adorados como dioses. En muchas culturas son adorados como dioses. Así que si nosotros entendemos el contexto de lo que es la verdadera adoración, vamos a saber que una es la adoración y es la que se da en espíritu y en verdad. Vamos a entender en segundo lugar que tales adoradores busca el Padre. En tercer lugar, vamos a comprender que Dios ama la adoración que es del corazón y no de labios. En cuarto lugar, vamos a definir que la adoración no se limita necesariamente dentro de las paredes de la iglesia. La adoración es la vida que tú vives cuando sales de este lugar. La adoración a Dios es la forma como tú te comportas ante la sociedad, ante tus compañeros de trabajo, ante tus compañeros de estudio, ante tu familia, ante tus vecinos, en la casa donde vives. Esa es la verdadera adoración. Porque recuerden que la adoración tiene diferentes colores o matices. La adoración tiene diferentes aspectos. No solamente es, como les decía en un comienzo, levantar las manos santas sin ira y sin contienda. No es solamente venir a la iglesia y alabar y glorificar a Dios y llorar y salir quebrantados. No es solo esto, eso es alguno de los aspectos. La adoración, repitas esto, es cómo yo vivo, cómo vives. Y quiero cerrar con esta pregunta. ¿Qué tipo de vida es la que tú y yo estamos viviendo para Dios? Analicémonos en este momento si el tipo de vida que yo estoy viviendo es una vida que le agrada al Padre. Si te hago otra pregunta, ¿tus pensamientos agradan al Padre? Uy, es que yo no le digo nada, pero es que me cae como una patada al hígado esa hermanita Jovita. La hermanita Jovita, no me la paso. ¿Cómo está, hermanita? ¿Ah? Nos pasa. Que no lo digamos no significa que no lo pensemos. Nos pasa, iglesia. En los pensamientos. Preguntémonos lo siguiente: ¿ya perdonamos? ¿Ya perdonamos de corazón las ofensas que nos hicieron? ¿O todavía me acuerdo de esa persona y le quiero poner los 5 ministerios porque, Señor, llévatelo, te lo mando, pero haz algo, Señor? Y eso hablan hasta en lenguas. Mis amados, ¿la vida que estoy llevando es una vida que agrada a Dios? Pregúntate: Señor, ¿yo soy un adorador? ¿Te estoy adorando con mis pensamientos? ¿Te estoy adorando con el estilo de vida que llevo? ¿Te estoy adorando con la responsabilidad que estoy llevando en el cargo que estoy desempeñando en la iglesia? ¿Te estoy adorando con el compromiso que tengo como adorador del altar? ¿Te estoy adorando, Señor, en todos los aspectos de mi vida, siendo un buen esposo, una buena esposa, buenos hijos? Te estoy adorando, Señor. Estoy viviendo una vida de integridad delante de ti. Obvio que fallamos porque somos hombres,
Pero recuerden que hay un mediador entre Dios y los hombres. Por algo Juan lo dijo: si alguno hubiere fallado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Jesucristo el Señor. Así que el compromiso que hagamos en esta noche es: Señor, yo quiero seguirte adorando como tú lo mandas en tu palabra. Que nada nos estorbe para ser esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y si les gustó esta primera parte, los invito a la segunda parte, porque vienen muchas cosas más. Ese aplauso para el Señor Jesucristo. A Él toda la honra y la gloria. Al Señor la honra y la gloria. Vamos a inclinar nuestra cabecita un momento y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo que se nos fue volando. Mi Paz, antes de hacer la oración quisiéramos escuchar tu añadidura. Ok, no, muy interesante la clase. Recordar a nuestros alumnos que ya estamos en pago. Hay unos que están atrasaditos y necesitamos ponernos al día con los